Buenos días, mi nombre es María Mayerly Castañeda Otálora, estudiante de licenciatura en Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación voy a exponer el tema de cultura y un concepto antropológico. La primera pregunta es, ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en el miembro de la antropología? La antropología es la ciencia que estudia al ser humano, pero distinguimos antropología social, cultural, antropología física y arqueológica. Podemos decir que antropología cultural es la que estudia al ser humano a través de la cultura, precisamente porque nuestros antepasados nos heredaron costumbres, mitos, creencias, normas y valores que garantizan y estandarizan el comportamiento de miembros de grupos sociales. La segunda pregunta es, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La cultura como concepto central de la antropología es precisamente porque ningún concepto de ninguna ciencia se utiliza sin sentido, por lo tanto surge y se construye y se define históricamente por un determinado lugar. El concepto antropológico de cultura se presentó y se consideró por la noción tradicional o vulgar de cultura, basada exclusivamente en las bellas artes y las humanidades. Sin embargo, a su vez, se estrechó para dar cuenta de los nuevos tipos de investigación llevados a cabo por antropólogos, sino que también se llevaron a cabo investigaciones por científicos de diversas procedencias, como sociólogos, biólogos, etólogos, neurólogos e informáticos, que son los que nos dan a conocer las costumbres de nuestros grupos étnicos. La tercera pregunta es, ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? El concepto de la filosofía en la cultura fundada por el hombre y la actividad humana como principio constructurador, sin embargo, se ha considerado pertinente exponer de modo panorámico otros enfoques teóricos en torno a dicho concepto por distintas corrientes y tendencias de corte sociólogo, antropólogo, axiólogo y epistemólogo. La pregunta es demasiado larga, precisamente porque la antropología contiene muchos enfoques teóricos que cuentan la transformación de la cultura. La antropología en sus comienzos, al ser una ciencia experimental, consideró el concepto cultura que tenía vínculos fuertemente estrechos con niveles de civilización, alcanzado por determinados pueblos que lo permitieron como ciencia por el resto de los demás, garantizando la supervivencia de al menos en los que se refería a la memoria cultural. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Primeramente vamos a conocer los conceptos de cultura y sociedad. El concepto de cultura es que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo de espíritu humano, de las facultades intelectuales del hombre. Sociedad, en su término, que describe a un grupo de individuos marcado por una cultura común, muy cierto del folclore y los criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilos de vida y se relacionan entre sí en el marco de una comunidad, aunque las sociedades desarrolladas son las humanas, de cuyo estudio se encargan las ciencias sociales como la sociología y la antropología.
En el concepto sociedad encontramos que es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una cultura en común, como cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilos de vida y se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. Aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas, cuyo estudio se encargan de las ciencias sociales como la sociología y la antropología. Y el relativismo cultural es la opinión de todas las creencias, costumbres y éticas. Son relativas al individuo en su concepto social. En otras palabras, el bien y el mal son específicos de la cultura. Lo que se considera moral en una sociedad puede ser considerada inmoral en otra, puesto que ninguna norma universal de la moralidad existe. Nadie tiene el derecho de juzgar costumbres de otra sociedad. El etnocentrismo es la actitud del grupo, raza o sociedad que presupone su superioridad sobre las demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura, los comportamientos de esos otros grupos, razas o sociedad. Es decir, que el etnocentrismo es el que juzga las otras culturas de la nuestra, parte que la idea de nuestra cultura es mejor que las demás y de este fenómeno, se siembra la intolerancia y el irrespeto de las costumbres y valores de las culturas que son diferentes a las propias. Y el relativismo cultural, en cambio, consiste en la realidad de los valores y costumbres según las sociedades y los pueblos, a las cuales pertenece el relativismo cultural. Se fomenta la tolerancia y el respeto para formar y actuar y pensar de distintas sociedades. Gracias.